Muy bien, jóvenes queridos, bienvenidos a la segunda hora de clase de esta semana número 12. Prácticamente esta es nuestra última clase, ¿ok? Así que vamos a ser muy productivos. Fíjense, queremos hablar de la teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa del dinero, que mucha gente realmente la visualiza como una ecuación cuantitativa porque se convierte en teoría cuando se hacen unos supuestos, es una teoría y es la primera ecuación que nos permite relacionar directamente el mercado de bienes y servicios con el mercado de dinero. Esta teoría fue planteada por David Hume en el siglo XVIII, ¿okay? De manera que se mantiene hasta nuestros días y tiene una fuerza explicativa enorme, así que tenemos que comprenderla a cabalidad. Entonces, para comprender la cabalidad es bueno ir por partes. Por una primera parte es volver a recordar el mercado de bienes y servicios, ¿ok? El mercado de bienes y servicios visto como un mercado consolidado. Entonces, recuerden que en nuestro mercado consolidado de bienes y servicios, nosotros tenemos la cantidad total producida en la economía calculada a través de una variable que se llama PIB real. De forma cuando ven la teoría, realmente lo van a ver es indicado con la Y, que significa ingreso, ¿ok? PIB real. Y por este lado vamos a tener un indicador del nivel general de precios, ¿ok? De manera tal que a nivel de mercado consolidado, lo que tenemos es un modelo de oferta agregada y demanda agregada. Como siempre, nuestra demanda agregada con pendiente negativa, ¿ok? Y con los componentes de la demanda agregada, de los cuales ya hemos hablado bastante, tenemos una oferta agregada que la hemos llamado oferta agregada de corto plazo y obviamente también es el PIB calculado por el lado, el PIB real calculado por el lado del ingreso, es decir, por el lado de la producción, por el lado de la combinación de factores productivos, ¿ok? De manera que aquí se genera el ingreso y aquí están los que gastamos ese ingreso. ¿Quiénes gastamos ese ingreso? Recuerden, los hogares en la adquisición de bienes y servicios, el gobierno por el pago que hace a los empleados públicos y por la compra de insumos que hace para hacer sus actividades especialísimas que tiene, las empresas para comprar maquinaria y equipos, es decir, para invertir, y luego tenemos la demanda externa neta, que es cuando tenemos a los extranjeros, pero neteamos lo que nosotros les vendemos a ellos, menos lo que compramos en bienes y servicios del resto del mundo. Lo importante de este modelo entonces es que, repito, nos permite obtener un punto de equilibrio donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada. En ese punto donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada en un periodo determinado, tenemos entonces el valor del PIB real, que lo llamamos I, y el valor del índice de precios, ¿ok? O del nivel general de precios, que simplemente le decimos P. Quiere decir entonces que en el mercado de bienes y servicios, cuando hablemos de PIB nominal, de lo que estamos hablando es la multiplicación de P por I, ¿ok? Y como ese ingreso real de la economía, B como ese nivel general de precios, ¿ok? Así como tenemos este PIB nominal, repito, también tenemos el PIB real. Y tenemos la P de precios, ¿ok? Y nosotros dijimos, y es muy importante entender,
que al final un precio es una relación de intercambio de dinero por un bien o servicio. Y entonces aquí es donde aparece el mercado del dinero. Repito, no es un trueque, no es que se intercambian celulares por, ¿cómo se llama? Por camisas, pantalones por zapatos, no. Todos los bienes pasan por una relación entre dinero y están valorados a esa moneda que circula en este país. Eso hace que entonces también exista el mercado de bienes y servicios, perdón, el mercado de dinero, perdonen, mercado de dinero, donde se produce esa mercancía que se intercambia por el resto de las mercancías. Entonces, en ese mercado de dinero también vamos a tener una variable de cantidad que es la cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero la vamos a simbolizar con la letra M, ¿ok? M de money. Esta es la cantidad de dinero. Y el precio en este mercado es la tasa de interés, ¿ok? Que va con una I minúscula. Este es el precio en este mercado. Como todo mercado tiene su oferta de dinero, ya dijimos entonces que la oferta de dinero, MO, se refiere a la oferta que hacen en primera instancia el Banco Central y los bancos que reciben depósitos, ¿ok? De manera que establecimos que esta forma de medir esta cantidad de dinero es monedas y billetes más depósitos. Luego tenemos una demanda de dinero, ¿ok? Y esa demanda de dinero es las necesidades que tenemos todas las personas de tener dinero para poder intercambiarlo por otros bienes y servicios. En un momento dado, en un periodo determinado, cuando la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero, aquí que me pasó que perdí la MO, y esta señora que está aquí es MD de demanda de dinero, ¿ok? MD de demanda de dinero. Entonces aquí en este punto, repito, tenemos la cantidad de dinero en un momento dado y el nivel de tasa de interés que permite equilibrar este mercado. Y, ¿ok? De manera que en el mercado de dinero tenemos la cantidad de dinero que lo simbolizamos con la letra E, ¿ok? Cuando nosotros vemos la teoría cuantitativa del dinero, teoría cuantitativa del dinero, o vamos a ponerle ahorita ecuación, que es lo correcto. Ecuación cuantitativa del dinero, podemos apreciar la relación entre el mercado de dinero y el mercado de bienes y servicios. ¿Okay? ¿Qué va a haber del lado de izquierdo de la igualdad? Va a haber la cantidad de dinero por una variable que se llama B, de la que vamos a hablar enseguida, multiplicado por P por I. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son PI? PI son el PIB nominal, que es la variable que se obtiene en el mercado de bienes y servicios.
Resulta que para hacer estas transacciones nosotros hemos necesitado dinero. Ahora, hay un aspecto muy importante a entender. Nosotros no intercambiamos una pieza de dinero, por ejemplo, un billete de $100 que tenga el código 307088D por un celular. No, nosotros ese mismo billete o esa misma masa de dinero circula y permite hacer todas las transacciones. Es más sencillo verlo en términos físicos de la siguiente manera. Si yo tengo un billete y con ese billete voy a la feria de la universidad y me compro una empanada, la señora que recibe esa empanada con ese mismo billete puede pagarle a la persona que le llevó las empanadas al negocio. Esa señora que llevó las empanadas al negocio puede usarlo para pagar el carrito para devolverse a su casa y después para comprar otros ingredientes. Es decir, el dinero circula varias veces en la economía y eso se llama velocidad del dinero. Entonces es la velocidad del dinero. ¿Ok? De manera tal que cuando nosotros hablamos de el mercado de dinero, ¿verdad? Estamos hablando, perdón, esto me quedó muy desproporcionado para mi gusto. Cuando nosotros hablamos de mercado de dinero, estamos hablando de la cantidad de dinero por las veces que circula el dinero, que tiene que tener una equivalencia con las transacciones que se hacen en la economía, porque precisamente para eso existe el dinero. De manera tal que, al fin de cuentas, esta teoría cuantitativa del dinero lo que relaciona es el mercado de bienes y servicios con el mercado del dinero. Y a través de unos supuestos establece unos principios importantes para entender el papel del dinero en la economía y sobre todo el papel del Banco Central en la determinación del nivel general de precios y en la determinación de la inflación. ¿Ok? Entonces, fíjense, como último punto para entender el tema de la velocidad del dinero, les tengo aquí un ejemplito numérico que siempre ayuda un poco más a entender la cosa. Fíjense, aquí de lo que estaríamos hablando es de que tenemos un PIB nominal. Supónganse que si yo tengo un PIB nominal de 2.500.000, ¿verdad? Y yo tengo una liquidez monetaria o M2, que es la que mide la cantidad de dinero en la economía de 380.000, ¿ok? ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta economía? Bueno, si nosotros despejamos aquí de esta ecuación la velocidad del dinero, nosotros nos va a quedar que la velocidad del dinero va a ser igual a P por I, todo esto entre E, ¿ok? Si yo sustituyo esto, me va a dar que 2.500.000 entre 380.000, ¿okay? Ustedes lo pueden hacer allí, les debe dar un total de 6,6 veces, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero establecer aquí, jóvenes, es que fíjense que la cantidad de dinero, precisamente lo que ha pasado es que ha circulado 6,6 veces dentro del circuito económico para que se lograra este nivel total de transacciones de 2.500.000. Sí, es como para dejar más claro el tema de lo que es la velocidad del dinero. Entonces, finalmente, definámosla, pues. La velocidad del dinero
es las veces que es gastada una misma unidad monetaria. ¿Ok? Repito, las veces que es gastada una misma unidad monetaria. Ojo, por favor, no confundirme velocidad del dinero con multiplicador monetario. El multiplicador monetario es las veces que se expande el dinero dentro del sistema financiero. Eso está allá en el sistema financiero. En cambio, la velocidad del dinero es las veces que es gastada una misma unidad de dinero. Repito, se producen bienes y servicios. Se venden esos bienes y servicios. Eso genera un ingreso total de la economía. Ese ingreso lo gastamos, ¿sí? Ese ingreso está allí para gastarlo, no lo queremos para tenerlo por allí, como quien dice, volando, ¿ok? Lo queremos para poder gastarlo. En ese sentido, ese dinero es gastado por hogares, empresas, gobiernos y extranjeros. Y todas las transacciones las podemos ver de manera conjunta a través de la teoría cuantitativa del dinero. Obviamente, todas las transacciones de bienes nuevos, porque lo estamos haciendo utilizando el PIB real. ¿Ok? Entonces, lo que sigue ahora es lo que más me interesa de entender o por qué nosotros nos estamos ocupando de este tema. Nos estamos ocupando porque la teoría cuantitativa del dinero surge cuando establecemos supuestos sobre las variables de la ecuación cuantitativa del dinero. Profesora, ¿qué es esto? Bueno, esto es, jóvenes, que vamos a tener otra vez, aquí abajo para poder poner el supuesto arriba. M por B igual a P por I. Y nosotros vamos a suponer que la velocidad del dinero es constante. Entonces, el primer supuesto importante que hacemos es la velocidad del dinero es constante. Es decir, ese 6,6 que calculamos allá se mantiene en un año, en el año siguiente, ¿sí? En economía, cuando queremos señalar que una variable es constante, le ponemos una rayita. Entonces, fíjense, si la velocidad del dinero es constante, esto nos permite hacer una apreciación muy destacada. Y es que la cantidad de dinero tiene influencia sobre la determinación del PIB nominal. Estamos diciendo nada más y nada menos, ¿verdad? Con este supuesto, podemos afirmar que el Banco Central, ¿verdad?, determina el PIB nominal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Banco Central, a fin de cuentas, determina, o sea, el movimiento de la cantidad de dinero va a tener injerencia sobre este valor total que está aquí. ¿Ok? Entonces, repito, es un primer punto. Está totalmente ligado la cantidad de dinero con el PIB nominal. Esta rayita no me gusta mucho, no me gusta así como está. Ay, Dios santo. ¿Se puede hacer escape? No, no se puede hacer escape. Déjenme, entonces, nada, volvemos a copiar aquí rapidito. No era mi intención borrar tanto y no. Ah, no, sí hay un deshacer aquí. Ah, gracias a Dios.
mejor para que no se ponga, esto le vamos a quitar este pedacito, ¿ok? Esto es para determinar el PIB nominal. Entonces, repito, primera cosa que podemos afirmar, el Banco Central determina el PIB nominal porque hemos establecido que la cantidad de dinero determina el PIB nominal. Esto lo vamos a entender un poquito mejor. Pero hay otro supuesto más importante todavía. Nosotros hemos dicho que los que producen bienes y servicios no es el Banco Central, ¿verdad? Los que producen bienes y servicios son los empresarios. Entonces, otro supuesto es que la economía está en su PIB potencial. Es decir, que se ha logrado el nivel de producción total cuando todos los precios son flexibles. ¿A qué nos lleva eso? Eso nos lleva a que si tenemos M por B igual a P por I, y ahora esta variable que está aquí es constante. Y esta variable que está aquí viene dada por los empresarios, tenemos otra cosa más que afirmar. Y es que la actuación del Banco Central determina el nivel de inflación. No solamente determina el PIB nominal, sino que además determina el nivel de inflación. Aquí lo que se hace, mis queridos alumnos, ustedes no van a tener que despejar la fórmula, es que despejamos P, ¿ok? Y para despejar P, esto nos queda M por B, ¿ok? Y eso lo vamos a dividir entre, ¿cómo se llama? M por B lo vamos a dividir entre I, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿qué queremos nosotros ¿por qué estamos haciendo esto? Porque entonces si nosotros calculamos la variación de precios, y como ustedes saben, la variación de precios es lo que nosotros llamamos inflación, ¿ok? Y esa inflación se identifica con una variable pi. Nosotros podemos transformar esta fórmula de la siguiente manera. Y decir que la inflación, ¿verdad? Que es el crecimiento de los precios, no los precios, sino el crecimiento de los precios, va a ser igual al crecimiento de la cantidad de dinero más el crecimiento de la velocidad del dinero menos el crecimiento de la economía, el crecimiento del ingreso. Como ya nosotros dijimos que la velocidad del dinero es constante, si nosotros tuviéramos 6,5 y 6,5 y calculamos la variación, eso nos va a dar 0, ¿ok? Eso aquí nos daría 0. Y al final, todo esto lo que me permite es hacer la apreciación que quiero, joven. Y la apreciación es que la teoría cuantitativa del dinero establece una relación proporcional entre el crecimiento de la cantidad de dinero y la inflación. Es decir, que la inflación es absoluta responsabilidad del Banco Central. El Banco Central es el responsable de los niveles de inflación. ¿Ok? Esto se llama teoría monetaria y
el gran precursor de esta teoría es el señor Milton Friedman. Friedman, quien decía que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Ok? Eso no es tan así. Hay otras causas de la inflación y ahorita vamos a ver otra cosa que me interesa, pero sí es cierto, jóvenes, que siempre que la cantidad de dinero no corresponda con las necesidades del público de dinero, lo que está íntimamente asociado con la producción de bienes y servicios, va a haber inflación. ¿Ok? Entonces, en definitiva, todo aumento de la cantidad de dinero que no se corresponde con un aumento de la producción genera inflación. ¿Ok? Esto es particularmente cierto para esas inflaciones de más de 2 dígitos y sobre todo absolutamente cierto para esos episodios de la hiperinflación por los que pasa la economía, ¿ok? De manera que es supremamente importante que cualquier persona que vea macroeconomía entienda esta relación de la que estamos hablando, ¿ok? Entonces eso es lo que más me interesa del tema de la inflación, ¿sí? Recuerden finalmente que la inflación es pérdida de valor del poder adquisitivo, ¿ok? Entonces, bueno, una vez que terminamos con la teoría de la inflación, vamos rapidito a utilizar el tiempo que nos queda para hablar de otra cosa que son las presiones inflacionarias, porque esto también me parece importante, y las presiones inflacionarias siempre ocurren cuando la demanda está muy dinámica, ¿verdad? Y la oferta, la demanda agregada, está muy dinámica y la oferta agregada es insuficiente. Más que insuficiente, limitada, ¿ok? Y eso, como siempre, nosotros lo podemos visualizar es a través de gráficas. Y en este caso, la gráfica de la oferta y la demanda. Es decir, lo que estamos viendo es cómo pueden haber presiones inflacionarias, no por el lado monetario, sino por el propio lado de desequilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Ok? Entonces, allí es importante, esto me salió del, voy a volver aquí, esto se salió de donde yo estaba. Que me vuelva a traer a donde estaba. Perfecto, gracias a Dios, así lo hizo. Tenemos un mercado con demanda agregada. Me va a tocar trabajar un poquito más rápido. Tenemos la oferta agregada de corto plazo, que la hemos llamado el PIB real, vamos a decirle simplemente I. Y habíamos también conversado de otra variable que se llama el PIB potencial y le habíamos dicho, o le habíamos dado el nombre de IP de PIB potencial. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una situación inicial donde la economía está en equilibrio en el corto y en el largo plazo,
Pero siempre que la economía esté aquí en su PIB potencial y haya un crecimiento de la demanda agregada, ¿sí? Por supuesto, los empresarios en el corto plazo van a responder a ese crecimiento o ese aumento de sus ventas, produciendo más bienes y servicios, pero a nivel macroeconómico, ese nivel genera presiones inflacionarias. Por eso es que es importante entender que la economía tiene un PIB real y un PIB potencial, ¿okay? El PIB real es ese PIB que estamos calculando y el PIB potencial es ese máximo valor que se alcanza y que no genera presiones inflacionarias. Entonces, siempre que el PIB real esté por encima de ese PIB potencial, obviamente es porque la demanda lo ha llevado hasta ahí, hay una tremenda demanda en la economía, pero la oferta, ok, produce más bienes y servicios, pero a un costo de que haya un aumento de los precios, ok. Fíjense como aquí hemos pasado de Y sub 1 a Y sub 2, pero también hemos pasado de un P sub 1 a un P sub 2, lo que nos indica que estamos pasando por una inflación. Entonces, este es otro tipo de explicación de la inflación, un tema de que la demanda esté generando esas presiones inflacionarias. Repito, esto que hay aquí lo conocemos como, esta situación que estoy describiendo aquí la conocemos con el nombre de presiones inflacionarias. Finalmente, también puede ocurrir si alguien ve el tiempo, haya habido el tiempo. Si otra cosa que puede ocurrir es como lo que está pasando ahorita, que realmente el tema no sea por el lado de la demanda, sino por el lado de la oferta. Lo que está pasando ahorita con la guerra de Ucrania, jóvenes, es que estamos teniendo unos altos costos en los insumos y entonces la oferta agregada el PIB real, la de corto plazo, se está desplazando hacia la izquierda. Y ese desplazamiento hacia la izquierda está generando un fenómeno que no se veía desde los 70 y que es muy dañino. Vamos a empezar a escuchar lamentablemente de él mucho en los próximos tiempos, y es un fenómeno en el cual hay una reducción del PIB, hay una reducción del crecimiento económico, pero que además viene acompañada de un aumento de los precios. Ese fenómeno se conoce como estanflación, ¿ok? Entonces, en líneas generales, lo que hemos hecho es aprovechar a hablar un poquito de que aparte de las causas de la inflación, que una causa, y sobre todo cuando la inflación es muy alta, tiene que ver con fenómenos monetarios, pero que también puede haber inflación por restricciones de la oferta, ¿okay? De la oferta agregada, por restricciones de la oferta agregada, y obviamente también por problemas desde cuellos de botellas por el lado de la oferta, problemas de cuellos pero generalmente este tipo de inflaciones no son tan elevadas como la inflación por el lado de los precios. ¿Okay? Entonces, bueno, finalmente, vamos a aprovechar que nos quedan 4 minutos, también hay una inflación por el lado de los costos, que es cuando los dueños de los factores productivos
suben su precio. ¿Ok? Obviamente ya hemos dicho que en el caso del empresario, su precio es el precio del bien, ¿verdad? Y en el caso de los trabajadores, su precio Profe, disculpe. es el salario. Dime, mamá. No sé si es solamente mi caso, pero no me aparece la pantalla compartida. Me parece que está cargando. No sé si es un problema mío de mi internet o si es algo del Zoom. En serio, o sea que a ti te aparece que, o sea, todo esto que está aquí no lo has visto. En este momento no, antes sí lo estaba viendo, pero llevo un rato que no estoy viendo nada. Vamos a volver aquí, ¿verdad? Volver aquí. Gracias por avisarme, por eso es lo bueno cuando hay gente. Ahora sí lo ves, corazón. Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Sí, bueno, muchas gracias entonces por avisar. Entonces, fíjate, lo que quería decir con el tema de la inflación de costos es que generalmente ya la economía puede estar pasando por un proceso de inflación que hace que entonces los trabajadores presionen, ¿verdad? Para que haya aumento de salarios porque están viendo la pérdida de su poder adquisitivo y los empresarios que también están viendo que están perdiendo sus ganancias, presionen aumentando el precio del bien. Generalmente el público, la gente piensa que la inflación es un asunto de que los empresarios, ¿verdad? Casi que solamente por ambición pura aumentan los precios, ¿ok? Entonces, ojo con eso porque generalmente un empresario lo que más le interesa es vender y ganar y difícilmente, no obviamente habrá quien se salga de esa regla, pero en promedio al empresario le interesa vender a un precio competitivo para que compren su bien, ¿ok? Así que cuando hay un incremento de todos los precios en la economía, generalmente no es una responsabilidad directa del empresario. Por supuesto, pueden haber actividades donde, o áreas y sectores donde el empresario esté aprovechando su poder monopólico y esté aumentando exageradamente el precio. Recuerden que cuando hay monopolios se pierde la posibilidad de que el demandante a través de su peso del otro lado de la balanza pueda ingerir mucho y allí es importante en esos sectores tener alguna especie de control o de normativa. Pero en líneas generales, si es un mercado bastante competitivo, pues el empresario no tiene toda esa injerencia que suele achacársele en el aumento de los precios. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es todo lo que tenemos que decir en cuanto a este fascinante tema que es el mercado del dinero y el tema de la inflación y de las causas de la inflación. Por supuesto, espero que ustedes hayan leído el material que les mandé de guía del tema 4 porque de allí voy a sacar las preguntas para el examen. ¿Okay? Entonces, bueno, 5 minutos y volvemos otra vez para la última parte, que es la parte del sector público.